Oh Canadá, jarabe de arce, gente amable, paisajes perfectos y, al parecer, uno de los motivos por los que existe la Convención de Ginebra. Cuando piensas en Canadá, te viene a la cabeza un país de primer mundo, moderno, estable, con un PIB enorme y una calidad de vida que suena a premio final. Por eso tanta gente, sobre todo desde países en desarrollo, sueña con mudarse allí para estudiar, trabajar y empezar una vida mejor. Y entonces hablas con quienes ya viven dentro, y te sueltan algo que te deja frío. Casi la mitad vive al día, de nómina en nómina. Y muchos incluso se plantean marcharse del país. Sí, incluso inmigrantes. Algunos llegan, y a poco de aterrizar ya están pensando en salir. Y ahí aparece la contradicción. Tú quieres entrar, mientras los que están dentro quieren huir. ¿Qué está pasando? Porque en el papel, Canadá parece rico. Pero la sensación en la calle, para muchos, es muy distinta a la imagen que vende desde fuera. La historia no empieza ayer. Para entenderlo hay que volver a un punto clave. La crisis financiera global de 2008. A la mayoría de países les pegó fuerte, especialmente a Estados Unidos. Pero Canadá, sorprendentemente, salió bastante bien parado. ¿La razón? Sus bancos fueron más cautos, estaban mejor regulados y tenían menos préstamos locos en el sistema. Después del golpe, el mundo estaba tocado. La gente gastaba menos. Las empresas se quedaban sin aire. Y los bancos centrales reaccionaron de la forma típica. Imprimir más dinero y bajar tipos para que endeudarse fuese barato. Canadá también necesitó apoyo, sí. Pero aquí viene lo raro. Mientras Estados Unidos y Reino Unido estaban lidiando con bancos colapsando y despidos masivos, Canadá no estaba ni de lejos tan destruida. Y aún así, tomó un camino igual de extremo. Entre 2007 y 2010, el Banco Central canadiense bajó el tipo de interés desde más del 4% hasta apenas 0,25%. Eso es una caída brutal. Y para un país relativamente estable, algunos expertos dijeron que era demasiado estímulo. Porque cuando el crédito se vuelve regalado, la gente no lo usa para respirar, lo usa para apostar. Y el lugar donde apostaron fue el más obvio, la vivienda. De repente, los canadienses tuvieron acceso a deuda baratísima y se lanzaron en masa al inmobiliario como si fuera un deporte nacional. Empezó la competición por comprar casas y los precios se dispararon. La demanda subía rápido, la oferta no podía seguir el ritmo, porque construir casas no es apretar un botón. Hay permisos, terrenos, materiales, mano de obra, tiempo. No puedes fabricar viviendas al ritmo de un mercado en pánico. Y ahí se abrió la grieta que no se ha cerrado del todo. Piensa en una metáfora simple. Tras 2008, Estados Unidos tenía fallo renal y necesitaba diálisis para sobrevivir. Canadá estaba solo un poco deshidratada, le bastaba con beber agua. Pero Canadá se apuntó a la diálisis igual. Y a partir de ahí se volvió adicta. Porque el inmobiliario dejó de ser una parte de la economía y se convirtió en la parte gigante. Se volvió un sector enorme, más grande que tecnología, más grande que manufactura y producción. Y eso es un problema por una razón muy simple. No puedes exportar un condominio. No construyes innovación sobre alquileres subiendo. Mientras otros países intentan meter energía en industria y tecnología, Canadá se quedó girando alrededor de casas. Y no fue solo política, fue mentalidad. Mucha gente creció escuchando lo mismo en casa, compra vivienda, es la inversión segura. El precio subía, así que el cerebro se convencía de que nunca podía fallar. Mucha gente no tenía liquidez real, pero se veía rica sobre el papel porque su casa subía cada año como un ascensor sin freno. Ese tipo de creencia infla el mercado más allá de lo razonable. En los 2000, tanto Estados Unidos como Canadá tuvieron mercados de vivienda creciendo rápido, con precios subiendo mucho más que los salarios. Luego llegó el crash de 2008. En Estados Unidos se pegó un golpe duro y los precios bajaron, haciendo las casas más asequibles, al menos durante un tiempo. Pero Canadá no tuvo ese reset. Su economía no se hundió igual. Y como no hubo gran caída, los precios no se reiniciaron, no respiraron, no volvieron a tierra. Al contrario, tipos bajos durante años y demanda al alza empujaron los precios una y otra vez, mientras los salarios apenas se movían. No hubo pausa. No hubo respiro. Fue una línea hacia arriba. Y encima entró otro combustible, los inversores. En 2020, se estima que entre un 20% y un 30% de las casas estaban en manos de inversores, incluyendo empresas inmobiliarias y pequeños propietarios. Algunas se alquilan, otras se flipean. Compras barato, reformas, vendes más caro, y otras ni siquiera se usan,
Se quedan ahí quietas, esperando que el precio suba aún más. Nada de eso es automáticamente malvado. El problema es cuando el dinero se concentra en mover casas ya existentes en vez de construir nuevas. La oferta se queda igual. La demanda crece. Y entonces el precio se despega. Y sí, podrías decir, pero si hoy en casi todos lados la gente no puede comprar casa, ¿qué tiene Canadá de especial? Que, aunque no sea el único, está entre los peores casos. Si miras comparaciones internacionales, las viviendas canadienses han subido a un ritmo salvaje, superando a países como Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Y si la vivienda ya te está asfixiando, falta la otra mitad del golpe: el coste de vida. Porque el problema no es solo comprar, es vivir. En ciudades grandes y también en zonas rurales, mucha gente siente lo mismo. Todo está caro y el sueldo no acompaña. No es solo alquiler y vivienda. Subió casi todo, pero los salarios no se movieron al mismo ritmo. Y aquí viene una frase que antes sonaba exagerada y ahora se repite. Tener un trabajo a tiempo completo y bien pagado ya no garantiza estabilidad. Según una encuesta de RBC que se menciona en el guión, casi la mitad de los canadienses gasta todo su ingreso en básicos del día a día. Nada sobra. Y muchos han tirado de fondos de emergencia o incluso de su jubilación para sobrevivir. Imagina Toronto, la ciudad más grande. Ingreso medio del hogar alrededor de $97,000 al año, unos $8,000 al mes antes de impuestos. Después de impuestos, se quedaría en torno a $6,500 al mes. Y según el guión, hacia mayo de 2025 el alquiler promedio de un piso de una habitación rondaba los $2,300. Te quedan unos $4,200 para el resto. Comida, luz, agua, transporte, seguros, cualquier sorpresa. Para 2 personas ya es apretado si viven modestos. Y si hay un hijo, guardería, leche, pañales, escuela y más comida hacen que no llegue. Y eso suponiendo que nada salga mal. Y como es una mediana, la mitad gana menos o paga más. Con ese cuadro, se entiende por qué se menciona que alrededor del 27% de canadienses se endeuda solo para cubrir necesidades básicas mensuales. Y cuando el básico ya se paga con deuda, el futuro empieza a parecer una pared. Aquí entra otro factor que acelera la tensión: la inmigración. ¿Y cómo se gestionó? Con alquileres ridículos y costes disparados, mucha gente decide tener menos hijos. Pero al mismo tiempo, más canadienses se están jubilando. Entonces aparece la pregunta: si se jubilan más de los que nacen, ¿quién trabaja? Por eso Canadá depende mucho de inmigración. El problema, según el guión, es la velocidad. En 2023, Canadá añadió 2 millones de personas. Eso es casi un 2% de aumento en un solo año. Para comparar el shock, el guión menciona que en ese mismo año Nigeria creció solo un 5%. Pero esa subida es natural. La de Canadá, en cambio, fue casi toda por inmigración. En el papel suena bonito. Más gente, más gasto, más PIB. Pero en la vida real, la infraestructura no crece tan rápido. Escuelas saturadas. Hospitales llenos. Servicios estresados. Y el guión lo explica como un desajuste de política. Llega más gente de la que el sistema puede absorber. En 2024, se menciona que Canadá recibió 483,000 nuevos inmigrantes, mientras construyó alrededor de 245,000 viviendas. Aunque ese número pudiera sonar aceptable en otro contexto, aquí esas casas no eran solo para los recién llegados, eran para todos: ciudadanos, inmigrantes ya residentes, y los nuevos que aterrizan. Y aún hay otro elemento que aparece en el guión: personas que se quedan tras expirar la visa. Entre 2017 y 2024, se menciona una estimación no oficial de casi 750,000 personas en esa situación, con el matiz de que podría ser menos o bastante más. Eso significa más competencia por lo mismo. Viviendas, salud, recursos básicos. Y lo más duro es que incluso quienes llegan legalmente muchas veces no obtienen la vida que imaginaban. Personas cualificadas, ingenieros, médicos, especialistas, terminan conduciendo Uber o trabajando en empleos más básicos. No porque esos trabajos no importen, sino porque es una pérdida brutal de talento cuando no pueden usar lo que saben. ¿Y por qué pasa? Porque según el guión, Canadá no reconoce del todo títulos formados fuera. Tienen que pasar exámenes, que además suelen ser caros, y aún así quedan atrapados en burocracia, como plazas limitadas de residencia que bloquean el acceso real al trabajo. Y encima aparece el círculo vicioso: empleadores pidiendo experiencia canadiense. Es la trampa perfecta.
Necesitas un trabajo canadiense para conseguir un trabajo canadiense. Entonces alguien diría, pues que entren más inmigrantes ricos, así traen capital y crean empleo. Pero el guión pone un ejemplo donde esa idea sale torcida. Vancouver. Llegada de inmigrantes con mucho dinero, comprando propiedades y empujando precios que ya eran altos. La escena es casi ridícula. Una casa vale 500,000. Un canadiense promedio llega con 500,000 ahorrados y está listo para comprar. Y aparece alguien con más capital y ofrece 550,000. Luego otro ofrece 600,000. Y así sucesivamente. El canadiense promedio ya no compite. Y el guión mete una anécdota que parece chiste, pero se hizo viral. Un estudiante, Tim Chen, que viajaba en avión desde Calgary a Vancouver para ir a clase, porque era más barato pagar unos 1,200 al mes en vuelos que pagar 2,500 de alquiler cerca de la universidad. Solo tenía 2 clases a la semana, sí, pero la idea de fondo es devastadora. Si volar entre provincias 2 veces por semana sale más rentable que vivir cerca de tu universidad, algo está muy torcido. Luego aparece otro problema silencioso: la fuga de cerebros. Canadienses e incluso inmigrantes empiezan a irse a otros lugares con mejores oportunidades, especialmente a Estados Unidos. Pero el guión dice que en 2025 Canadá recibió un pequeño respiro por tensiones con Estados Unidos relacionadas con aranceles, lo que frenó a algunos que querían irse al sur. Incluso sugiere que algunos estadounidenses empezaron a considerar Canadá como opción. Y ahí se abre una ventana extraña. Canadá podría convertir brain drain en brain gain, pero esa ventana no dura para siempre. Si la desperdician, oportunidades así no suelen repetirse. Y mientras esto pasa, llega el golpe de otra parte de la economía: el petróleo. En 2014, según el guión, hubo un crash global del petróleo. Y como el petróleo era una de las grandes exportaciones de Canadá, le pegó fuerte a sus ingresos. Canadá tiene mucho petróleo, especialmente en Alberta, así que ese golpe no era menor. Lo lógico habría sido pivotar. Más innovación, reconstruir manufactura, reforzar el sector energético de forma más sólida. Pero el guión afirma que Canadá hizo lo contrario. Dobló la apuesta por lo que ya estaba subiendo, el inmobiliario. Y ahí se menciona una degradación en sectores productivos. Exportación de petróleo cayendo y producción de coches cayendo. Desde 3 millones de vehículos en 1999 a 4 millones en 2020, casi la mitad. Entonces pasa algo que en números hace que parezca que el país va bien. Si has visto una explicación de PIB, sabes que el gasto en bienes y servicios finales cuenta. Así que cuando los canadienses gastan cantidades enormes en alquileres inflados, ese gasto también entra en el PIB. Resultado: Canadá parece más rico en el papel, mientras la gente se siente más pobre en la vida real. Y además, el coste de vivienda se come el futuro. Porque si el joven canadiense tiene que ahorrar una barbaridad solo para pagar alquiler o soñar con una casa, ¿qué dinero le queda para invertir en investigación, innovación o proyectos productivos? Para muchos jóvenes, el guión lo describe como una sensación de techo. Comprar casa, formar familia, ahorrar, todo parece fuera de alcance. Así que el cierre no es Canadá se hunde mañana. El guión no dice eso. Lo que dice es que las grietas se están abriendo. Precios de vivienda fuera de control, coste de vida aplastando, deuda creciendo, productividad cayendo, y sistemas que deberían proteger a la gente llenos de agujeros. Canadá aún tiene margen para arreglarlo, según el propio guión, y se mencionan medidas planificadas o iniciadas, construir más viviendas y endurecer controles migratorios. Pero la duda que queda flotando es la más peligrosa. ¿Será cambio real? ¿O solo discurso político? Y aquí está la pieza final que conecta todo. Canadá sigue pareciendo un sueño desde fuera, porque sus números grandes se ven bonitos. Pero si el día a día se vuelve imposible, el sueño se convierte en una pregunta. ¿De qué sirve un país rico si su gente vive como si estuviera empobreciéndose? Esa es la paradoja que hace que algunos quieran entrar, mientras otros ya están mirando la salida.